Nosotros presentaremos la perspectiva del pensamiento minimalista dentro del gobierno y los asuntos públicos. Con el fin de facilitar esta tarea, presentaremos casos puntuales de personajes relevantes que tienen o podrían tener prácticas minimalistas dentro de su aplicación del poder. El primer caso es el de Tenzin Gyatso, o mejor conocido como el Dalai Lama, siendo este, más allá de una figura espiritual respetada dentro del budismo, también es la máxima autoridad administrativa de la Administración Central Tibetana, concentrando su imagen y su poder en el poder ejecutivo. Lo verdaderamente importante de esta percepción es que el Dalai Lama aplica dentro de su ejercicio del poder diversos planteamientos minimalistas adoptados del budismo, como los principios de austeridad, la repartición especializada de los recursos y el enfoque de política pública hacia temas como la salud, la repatriación y el desarrollo del componente social. Al tener una cabeza política, se determina como una monarquía, pero al determinar un primer ministro y un gabinete legislativo, se representa ante el mundo como una monarquía constitucional, otorgando derechos y garantías a los ciudadanos tibetanos en los distintos países donde se encuentren. Bueno, para mirar más cómo sería el ejemplo del minimalismo en el gobierno, decíamos tomar una especulación de cómo sería si el presidente mexicano Peña Nieto fuese minimalista. Escogimos este presidente porque fue uno de los que gastó más dinero en campañas de publicidad para su gobierno en su periodo presidencial. Siguiente, por favor. Ok, ¿qué pasaría si el presidente fuera minimalista? Bueno, como primera medida podría bajarse el sueldo, pues podría darse cuenta que el dinero no es necesario para vivir feliz. Por segunda medida, podría mudarse a una casa más pequeña y convertiría la casa presidencial en un hogar o lo que considere más adecuado. Se guardaría poca ropa, utilizaría cosas solo lo necesario para estar cómodamente sin nada de excesos. Y tendría, por tanto, tendría una mente ordenada y tranquila que le permitiría tomar mejores decisiones en su trabajo y por ende para el futuro del país. Esto también inspiraría al gabinete y a todo el país a vivir un estilo de vida sencillo pero lleno de paz y satisfacción. Bueno, el caso de Pepe Mujica es sin duda uno de los más claros de minimalismo, no solo en la política, sino en la vida privada. La política se caracteriza por la democracia y también el hecho de que busca suplir las necesidades básicas esenciales de la mayor parte de la población. Siguiente imagen, por favor. Como les mencioné, la vida privada de Pepe Mujica es un ejemplo de minimalismo. Él, a pesar de haber sido presidente de Uruguay, no vive en una gran mansión, en una casa muy protegida y como vieron el auto anterior, pues su auto sería el carro presidencial en este caso. Y vive tratando de tomar lo menos posible y evitar las actitudes consumistas. Siguiente imagen, por favor. Su política parte del presupuesto de que el dinero no es sino el medio y básicamente cuando uno paga lo hace con tiempo de vida. Y pues en eso se basa su política y su estilo de vida minimalista. Ahora un poco repasando la vida de Nelson Mandela, que fue un abogado y activista político muy importante en África, pues consiguió bastantes cambios sociales, podemos evidenciar en su conducta ciertas influencias o cierta participación de la corriente minimalista en el sentido en el que buscaba lo más esencial. Y en el caso específico de él, o según su concepción, lo más esencial era esa igualdad, ese conseguir esa igualdad racial que era tan importante para la situación que estaba sufriendo África en ese momento. De igual manera, para reflejar un poco el carácter humilde y minimalista de Nelson Mandela, me gustaría retomar el ejemplo de lo que él vivió en la cárcel. Nelson Mandela, antes de ser encarcelado, era una persona que practicaba mucho correr, salir a correr al aire libre, disfrutar de sus paseos, pero cuando estaba en la cárcel, el hecho de estar encerrado no le impidió seguir ejercitando, seguir haciendo lo que le gustaba. Se levantaba a las 4:30 de la mañana a correr en alrededor de su celda de 9 metros cuadrados, demostrando que realmente no era necesario tener un espacio abierto para seguir haciendo lo que quería hacer.
El minimalismo también se ve reflejado en los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque los derechos fundamentales es lo mínimo que necesitamos para vivir. Es decir, que si todos como que nos ajustáramos a nuestros derechos y simplemente estuviéramos eh, a raya con ellos, estuviéramos adquiriendo una conducta minimalista. Y por último, queremos sacar a reducir un personaje que fue un líder muy importante en el mundo, Gandhi, un líder político y espiritual que practicó la total simplicidad y el minimalismo, dejándonos un legado admirable de cómo vivir. Gandhi creía en solo poseer la ropa, las sandalias, el reloj y las gafas que llevaba, además de algunos utensilios para cocinar y comer, y generalmente subastaba o regalaba cualquier regalo que él recibía. Él siempre decía como que había que comer alimentos sencillos, vestir con sencillez, llevar una vida simple, libre de estrés, y él como que con su vida dejó ese mensaje. Y por último tenemos la línea del tiempo en donde organizamos cronológicamente todos los personajes de los que hablamos en esta exposición, en donde se puede ver que a pesar del tiempo, el pensamiento minimalista, y en este caso específico que es en el área de gobierno de asuntos públicos, se ha mantenido, obviamente con ciertos cambios, pero sigue siendo importante y sigue estando presente.